Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día especial, muy especial para mí porque tenemos con nosotros a Miguel. Miguel es, como sabéis, un periodista de éxito, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, lleva muchos años de experiencia y esa experiencia culminada como programador y presentador de la faceta deportiva en la televisión del Principado de Asturias nos recrea todos los días un poco la actividad deportiva de la región, de nuestra comunidad, que a veces también lo hace de comunidades que no son tan próximas. Miguel es un hombre que yo conocí siendo niño y digo que estoy ilusionado porque bueno, fue alumno y cuando un exalumno se tiene como, además triunfa en cualquiera de las facetas a las que se dedica, uno se siente especialmente orgulloso, como nos sentimos orgullosos de nuestros propios hijos. Para mí es una satisfacción verlo a él y a otros muchos que han pasado por el aula, y eso me lleva a pensar que yo no sé hasta qué punto el que yo en un momento determinado le haya podido enseñar a realizar raíces cuadradas o a calcular el área o resolver alguna ecuación, si le haya servido o no, para nada, me temo que no. Ahora, lo que sí me siento orgulloso es la relación afectiva que se establece entre un profesor y el alumno. Cuando ese alumno después, como dije y reitero, triunfa, pues es una satisfacción, vamos, que impagable. Y por esa razón, pues me gusta tenerlo aquí. Además, con el añadido de que nada más insinuarle que viniese a hablar con nosotros, pues ni se lo pensó. Ya me dijo hace mucho tiempo, cuenta conmigo para lo que sea. Y bueno, haciendo un poco, abusando un poco de esa confianza que le tengo, pues lo trajimos hoy, pese a que, bueno, la sala estamos un poco, digamos, como en familia. Pero es así, también tienes también su valor, ¿no? El hecho del contacto íntimo y cercano. Hay actores, artistas, que prefieren las salas más pequeñas porque tienen un contacto más próximo con aquellos a los que se dirige. Pues nada, Miguel, bienvenido a esta casa que desde ahora es la tuya también. Puedes contar con nosotros, con la Asociación Valentín Andrés, que es la que te ha invitado, y Cultura, la Concejalía de Cultura, y para lo que desees, desde ya. Desde siempre, pero desde ya. Pues bienvenido a esta casa y bueno, la sala, los que estamos, es tuyo. Muchas gracias, Eduardo. El cariño es mutua, sin duda. No sé si me ha quedado alguna cosa de las raíces cuadradas o del área, pero me ha quedado mucho de los valores que me transmitieron no solamente Eduardo. Me resulta un poco difícil decir Eduardo porque siempre ha sido don Eduardo, cuando en nuestra época todavía se decía don a los profesores, pero nos queda mucho de los valores que nos formasteis, ¿no? Al final nos formasteis personas más allá de raíces cuadradas, de áreas y de muchas otras cosas. Así que muchas gracias por la presentación, Eduardo. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Valentín Andrés. Muchas gracias a la Concejalía de Cultura y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Para hablar de periodismo deportivo, para hablar un poco de comunicación deportiva. Yo tampoco quiero estar aquí, ni es una clase magistral ni nada, sino a lo mejor es más interesante después abrir un pequeño debate de cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la comunicación en general y en particular la comunicación deportiva a lo largo de estas décadas, sobre todo en estos últimos años, con los avances tecnológicos y las redes sociales, ha cambiado muchísimo. Y antes de nada también quiero agradecer a mi familia y a mis padres que están hoy aquí, porque al final yo he cumplido mi sueño de ser periodista deportivo gracias a ellos, a mucho esfuerzo por parte de ellos
Y siempre que tengo este tipo de actos un poco más públicos me gusta resaltarlo porque sin ellos yo no estaría aquí y sin ellos pues sin duda no sería lo que soy hoy en día y la verdad que el esfuerzo que han hecho es de valorar. Y sin duda... Y sin duda, a lo mejor él no lo sabe, mi padre no tiene nada que ver con el periodismo, pero quizá puso la semilla en mí de gustarme el periodismo deportivo, de gustarme todos los deportes, porque ¿quién no recuerda esas hojas deportivas a las que todos bajábamos al bar después de los partidos para ver cómo había quedado el Mosconia, cómo había quedado el Praviano, cómo había quedado el Oviedo, cómo había quedado el Sporting, porque, claro, no había televisión, había mucha radio, que es verdad que a lo mejor los partidos de primera y segunda división sí se podían escuchar por la radio, pero los de tercera división, segunda B, cuando estaba ahí el Mosconia, era muy difícil saber cómo había quedado, sobre todo los partidos de fuera. Y era increíble porque los partidos solían acabar sobre las 7 menos cuarto y a las 7 y cuarto, 7 y 20 ya estaban las hojas deportivas en casi todos los bares y yo ahí bajaba con mi padre porque era para saber cómo habían quedado los resultados deportivos y era, pues es el primer contacto. No sé si es periodismo, pero es comunicación deportiva, porque mucha gente iba precisamente a los bares y a las cafeterías para saber cómo habían quedado los resultados. Fijaos cómo ha cambiado, ¿no? Que hoy tenemos aquí alertas continuamente de nos saltan los goles, nos saltan los resultados, podemos ver incluso los goles casi inmediatamente, segundos después de cuando se producen. Y esto, las hojas deportivas acabaron en 2001, 2002, todavía había alguna hoja deportiva, o sea que estamos hablando de una evolución en poquísimos años. Y después, ¿quién nos recuerda? Para ver los goles, el famoso programa Estudio Estadio, que tuvo su primera emisión en 1972. Era una copia de un programa italiano que también emitía todos los goles y los resúmenes y el ministro de Información en aquella época, en 1972, había sido embajador en Italia y le había gustado mucho este programa. Y entonces pues, se lo llevó a Televisión Española y bueno, pues ahí empezaron los famosos resúmenes de por la noche con la famosa moviola. Fijaos cómo cambió la historia, que se grababa en formato cinematográfico, es decir, con 24 fotogramas por segundo, y para hacer la moviola de cada fotograma tenían que sacar 3 para ralentizar las imágenes y poder ver las jugadas, que es un poco el antecedente de lo que hoy conocemos como el VAR, ¿no? Pues fijaos, esto en 1972, que tampoco hace tanto, es medio siglo, 50 años. Y después, bueno, pues ahí pasaron muchísimos presentadores como veis, Pedro Ruiz, Julio César Fernández, Miguel Vila, pero siempre Estudio Estadio siempre marcó una época a todos, ¿no? A todos los que nos gustaba el fútbol, y no solo el fútbol, el deporte en general, porque también hablaban de baloncesto, cuando se emitía también el baloncesto, también hablaban de hockey, aquí que en Grau gusta tanto el hockey sobre patines, también hablaban de hockey, de golf, el Máster de Augusta, tocó la época buena de Severiano Ballesteros y hubo una vez que Estudio Estadio llegó hasta las 3 de la mañana sin emitir los resúmenes porque estaban pendientes de un Máster de Augusta donde estaba compitiendo Seve Ballesteros. Pero es una marca, ¿no? Sin duda de la comunicación deportiva y del periodismo deportivo. Después fue avanzando en los años 80 con otros deportes, como decíamos, y bueno, fueron metiendo pues, concursos, como por ejemplo con Jordi Hurtado, la Liga del Millón, que no triunfó mucho. Os he traído aquí un poco cómo ha evolucionado, ¿no? Porque fijaos cómo Matías Prats, que fue presentador de Estudio Estadio, con esta mítica sintonía, ¿no? De Estudio Estadio que todo el mundo la asocia. Esta era la cabecera de Estudio Estadio, la sintonía no varió. Hola, muy buenas noches. Y habíamos a Matías Prats, un poco más joven de lo que soy. En Primera División. Una jornada que va a ser recordada especialmente por los seguidores azulgranas que han visto por primera vez en la Liga, en la presente edición liguera, caer derrotado a su equipo, el Barcelona, en su propio campo.
Así era más o menos con resúmenes, iba dando paso Matías Prats a los resúmenes del Oviedo, del Sporting. Normalmente, como no eran los equipos punteros, solían ponerlos siempre al final. No había eso de la escaleta invertida que suele ser ahora. Entonces, los más importantes los ponían al principio, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, y si tocaba, por ejemplo, un Oviedo-Logroñés, pues tenías que esperarte casi 2 horas, hasta el final, con lo cual eso eran riñas en casa, porque al día siguiente había colegio y era difícil. Después, como decía, pasaban los años, pasaron muchos presentadores, pero, por ejemplo, en este caso Matías Prats seguía, ya se parece un poco más al actual. Pero en los años 90, cambiando un poco el plató, seguía un poco con el mismo esquema, ¿no? Con crónicas de unos 4 o 5 minutos, donde sí se dejaba cierta opinión, porque en las crónicas, la crónica es un género periodístico donde siempre se deja cierta opinión. Veremos cómo ahora hemos pasado a tener unas crónicas donde hay cierta opinión, o sea, deja un poco notar la mano del periodista, a las tertulias futbolísticas de ahora, donde es básicamente todo opinión. Pero tanto en los años 80 como en los 90, como vemos, es más o menos lo mismo. Varían algunas secciones. Puedo pasarlo aquí. Varían algunas secciones, pero más o menos amplían deportes. Pero es verdad que en los años 90 sí que hay una evolución, porque se abre la competencia, empiezan las televisiones privadas, Telecinco, Antena 3... Entra también Canal Plus, que se hace con los derechos del fútbol, y ya empieza a haber cierta competencia. Veremos que además Canal Plus genera también un programa de culto, como es El Día Después, con una manera diferente de contar las cosas, y ahí es donde entran los equipos NG en campos, que son esos equipos de un periodista con el cámara, y van buscando otras cosas que no se ven desde la retransmisión normal, van buscando otras acciones, es decir, se comunica de otra manera, se empieza a comunicar de otra manera, porque lo que había hasta ahora, al entrar competencia, se intenta buscar comunicar de otra manera, y entonces muchas veces se pone ya la cámara, en vez de solo hacia el futbolista, hacia el espectador, que es el famoso lo que el ojo no ve, ¿no? Cuando una sección del programa El Día Después que tanto gustaba, porque el aficionado también se convierte en protagonista. Ya no es solamente, en este caso, ver solo los resúmenes, sino algo más, se necesita algo más. Entran en los vestuarios, entran en los túneles de vestuarios, se centran en los gestos, ya no son solamente los goles, las faltas y la polémica, sino que hay algo más. Y Estudio Estadio acaba de emitir en 2005 tras 33 años de emisión y se retoma en 2009, pero como vamos a ver, de otra manera, sobre todo a partir de 2013, con el boom de las tertulias futbolísticas, pues Estudio Estadio se convierte, en lugar de un programa de solamente resúmenes, en un programa de tertulia y que es diario. Yo con esto no quiero decir ni que sea mejor lo de antes, ni peor lo de antes, ni mejor lo de ahora, ni peor lo de ahora. Es solamente la constatación de cómo va evolucionando y algunas de las razones de por qué va evolucionando este cambio en la comunicación deportiva. Ya vemos en los años 90 otro presentador, Juan Carlos Rivero, que sigue actualmente. El partido no tuvo más color que el celeste gallego. Sin embargo, muy pronto el público comenzó a ver fantasmas arbitrales cuando no se concedió penalti en esta caída de Carpin a los 5 minutos. Y cómo cambia a un Estudio Estadio de ahora, donde es tertulia y esa ventanita pequeña, lo cual que por emisión, por derechos no se puede meter, esa ventanita pequeña es el partido. Es decir, ya lo importante ya no es el partido, sino los propios periodistas, los contertulios. Estamos hablando de la actualidad. Entonces ya es cambio totalmente la visión. Antes es verdad que no había, digamos, esa facilidad tecnológica para hacer a lo mejor esas dobles ventanas y demás, pero ya fijaos cómo el partido pasa casi a un segundo plano y es más la tertulia, es más la opinión, parece lo importante. Y a 2 minutos del final. Entonces, esa es la evolución que ha tenido
Estudio Estadio, que sin duda para muchos de nosotros, para muchos periodistas y comunicadores que lo vivimos, es una auténtica referencia. La verdad es que para nosotros, o para mí personalmente, es una referencia porque ahí crecí de cómo se hacen las crónicas. Además había cronistas, aquí en Asturias los había muy buenos, que ya solo con su voz ya te recuerdan y te transportan, ¿no? Al Sporting, al Oviedo, veíamos a Juan Barro, que te transporta a Galicia directamente. Hay ciertas voces que son tan míticas y parecen de casa que te transportan. Y yo lo tengo como referencia, como tengo también este programa que es El Día Después, que como decíamos en los 90 aparece un canal de pago, adquiere los derechos de fútbol, aquellos partidos de fútbol a las 7 de la tarde, que estabas esperando una previa espectacular, te contaban todo, las alineaciones, y a las 7 de la tarde ya te lo ponían todo codificado y bajabas al bar, o bueno, pagabas las 3.000 pesetas al mes que costaba por entonces. Y de un programa en el que decíamos cambia un poco el punto de vista, ya no es solamente el futbolista, sino va hacia el aficionado, y ahí vemos a La Picharra, por ejemplo, una aficionada muy mítica del Real Oviedo. Se emitía los lunes, en un primer momento sí que era codificado, pero después lo pusieron en abierto y de ahí el gran auge y sobre todo el gran éxito que tuvo, de 8:30 a 9:30 y después se amplió de 8 a 9:30. Como decía Michael Robinson, pusimos la cámara mirando hacia el aficionado y eso ha condicionado el resto, o sea, desde los 90, 91 hasta ahora. Todos los equipos o muchos de los periodistas que hemos hecho a pie de campo y hemos grabado, tenemos como referencia esto porque lo hacen genial. O sea, Canal Plus lo ha hecho, han sido los grandes maestros de encontrar esas historias en los campos de fútbol, porque fijaos, en un campo como el Tartiere antiguo o el Molinón, 15.000, 20.000 espectadores, hay 15.000, 20.000 historias detrás de cada una de las personas. Pues de esas hay que saber contarlas, saber cogerlas, saber captarlas. Y ellos eran unos auténticos maestros. Aquí está. Ya estamos aquí otra vez. Y vamos ahora con la segunda entrega de esas curiosísimas imágenes de la sección Lo que el ojo no ve. Es la sección que más famosa se hizo, porque hasta entonces no se metía la cámara, por ejemplo, en el túnel de vestuarios. Saludos de los de Madrid. Clemente era el seleccionador nacional, entonces. Le dan la mano, otros le tocan el brazo casi. Y todos sabemos las disputas que tenía, por ejemplo, con Bullo o con Sanchís. Otros ni le saludan, otros miran para otro lado, sí, como es el caso de Bullo. Y Sanchís tampoco. O de Sanchís, que a lo mejor ni la han visto, Pero desde luego estas son las historias que antes también había, pero que no se contaban porque no se metían las cámaras ahí, hasta ahí. Alcorta, la mano. Alfonso, por si acaso. Y a partir de ahí ellos tuvieron otra manera de ver las cosas que nos ha condicionado al resto y ahora todo el mundo busca o intenta sacar esas historias que hay detrás del fútbol más allá de los goles. Y además bien contadas, con amabilidad, con gracia, con esa... Michael Robinson era un comunicador extraordinario, a pesar de que no dominaba el castellano, era un comunicador extraordinario. Buscaban otras historias de antes del partido, esto es en el Carlos Tartiere, por ejemplo, historias que iban más allá de los partidos y que todos recordamos. Las buscaban, por ejemplo, fijaos cómo estaban, por ejemplo, en Oviedo, en el Carlos Tartiere, en el palco, en el antiguo Carlos Tartiere, cómo estaban nombrados los asientos para las personalidades y autoridades en el palco presidencial. Esto estamos hablando de 1993. No cualquiera, Las puertas arriba, Escuchamos. Se escuchaba a los protagonistas hablar entre ellos, que hasta entonces era muy difícil. Hombre, estamos intentando mejorar. Intentamos. Lo que pasa es que a veces no se consigue, ¿no? Y se buscaban otras historias. Se quedaban. El balón no era el protagonista. Ya volvía.
se quedaban con ciertos jugadores, y eso hoy todavía se hace. De una manera, yo no quiero decir ni peor, pero estos yo creo fueron los primeros y los grandes maestros de las historias que sacaban, porque aquí tenemos a la cantidad de periodistas y de presentadores que pasaron por el día después, pero la marca, igual que Estudio Estadio, por muchos periodistas y por muchos presentadores que pasaron y directores, la marca siempre quedó y la calidad del día después estaba por encima de las personas que lo formaban. Hoy en día, bueno, en 2006 terminaron la emisión, regresaron con 2009. Es verdad que es un formato diferente, pero todavía existe Lo que el ojo no ve. Hoy, por ejemplo, buscan más pues, ciertos toques de humor. Por ejemplo, en este caso, esto es de la actualidad de hace una semana. Guten Nacht, buenas noches. Bueno, van buscando otro tipo de comunicación que después veremos y está un poco asociado también a intentar buscar a un público más joven. Ahora con el tema de las redes sociales se comunica de otra manera, no es un lenguaje tan formal como antes, lo veremos después. Pues bueno, todo el mundo conoce a Ibai, que es una de las personas, de los comunicadores, de los mejores comunicadores que hay ahora y que más llega a la gente joven, pues con un lenguaje mucho más informal. Y eso llega, y también el humor se ha metido dentro del fútbol. Esto era, yo creo, impensable. Igual que Michael Robinson gastaba algún chiste, pero no una sección especializada en humor como hay ahora, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que va pasando, también buscando otro tipo de público. Ahora ya hay todavía más canales que antes. Antes había 5, antes había 1, después 2, después en los 90, cuando apareció el día después, había 5, y ahora la cantidad de canales, y no solamente canales, plataformas digitales, que es que ahora los jóvenes no ven la televisión. Hay un estudio que dice que apenas se ve la televisión, no solamente los jóvenes, sino el resto, porque lo tenemos todo en plataformas, lo tenemos todo aquí. Después saco ahí unas estadísticas de cómo se ve ahora los partidos de fútbol. Sobre todo los jóvenes lo ven con un móvil al lado o con una tablet y tuiteando, intentando interactuar con el propio partido. Aquí he puesto un poco la evolución, ¿no? Al haber mayor competencia y mayor facilidad de acceso a contenidos, los costes de los derechos audiovisuales del fútbol, por ejemplo, ha subido muchísimo. Ha cambiado también por la atomización de canales. Como decía, hay muchísimos más canales ahora. Hay una oferta que yo creo que a veces es inabarcable. O sea, entre HBO, Netflix, Amazon Prime, la cantidad de canales que hay en TDT, lo que te ofrece Vodafone, Orange, Movistar. O sea, hay una oferta inabarcable. Muchas veces no tienes tiempo material para poder ver tanto como hay. Los documentales que han salido ahora de futbolistas, es que sale uno cada mes. O sea, o de deportistas también. Yo acabo de ver ahora la segunda temporada de Fernando Alonso. A mí me gustan mucho. Algunos más y otros menos. Pero es que es inabarcable. O sea, tienen todos. Fernando Torres, ha tenido Varane, ha tenido Sergio Ramos. O sea, yo creo que igual que en Inglaterra no hay futbolista o deportista que se precie que no tenga una autobiografía, con que triunfes en un año en Inglaterra ya tienes una autobiografía, pues ahora pasa una cosa parecida con el tema de los documentales. Y después llegó el fenómeno del rondo. El fenómeno del rondo es el germen de las tertulias futbolísticas. El Estudio Estadio, como decíamos, habíamos visto que había terminado en 2006, en 2006, y se sustituye por el rondo. El rondo era un programa que se hacía en Televisión Española de Cataluña, dirigido por Alfonso Arús y presentado por Alfonso Arús, que hoy lo veréis en La Sexta por las mañanas. Alfonso Arús es espectáculo puro. Es un productor que tiene un gran éxito haciendo espectáculo, haciendo programas de espectáculo. Y él vio un nicho de decir, ya no queremos ver los resúmenes. Vamos a poner aquí a opinar a los tertulianos, a periodistas,
y que haya debate, que se peleen entre ellos. Este vídeo es de 2005. En 2007 fue cancelado, después veremos. ¿Has felicitado al Barça? Yo sí, por supuesto. Porque Lo primero que tienes que hacer es... Uno es Roberto Gómez, periodista, y otro Es que él sabe lo que gana la Liga, pero es que el Madrid que ha ganado 11 más, fíjate, se lo sabe. 17 años después siguen en las tertulias futbolísticas. Los dos. Uno en Estudio Estadio y otro en... El año pasado había 70.000. Pedrerol, en ¿Qué Chiringuito. significa eso? Que el Barcelona, este proyecto será triunfal si gana la Copa Europa. Si no, ya sus aficionados han demostrado hoy que no se lo... Con perdón, no se han necesitado. Pues este es el que sustituyó a Estudio Estadio, es decir, ya no había goles, ya no había jugadas, ya no había moviola. Sí había un poco de moviola porque la moviola fue un poco el germen de la polémica, y aquí lo que se buscaba era polémica. Griterío ya, no se escucha, no se sabe uno contra otro, se busca también que haya rivalidad, periodistas marcados de que ser del Barça, ser del Madrid, es decir, un cambio, una ruptura absolutamente total con respecto a lo que pasaba antes. Y este es el verdadero germen de todas las tertulias futbolísticas que han aparecido a lo largo después. A lo largo de todos estos años. El Rondo, es verdad que había mucha polémica porque decían que costaba mucho Televisión Española, pero en realidad una tertulia futbolística es más barata que hacer un estudio estadio, por ejemplo. Ya no te digo un estudio estadio de los años 70, donde tenían que grabar en cine, tenían que editar ellos mismos casi a mano, incluso llevarlo a Madrid, pero tener un equipo durante todo el día en estudio estadio, después editar, es mucho más caro que tener a lo mejor a 8 periodistas hablando, y entonces también hay una rebaja de costes. Y eso que una de las razones por las que se dice que se canceló el Rondo era por su alto coste. Las razones que dice Alfonso Arús y las personas que lo hacían era porque no le gustaba a Florentino Pérez, presidente de entonces del Real Madrid, porque lo criticaban mucho. Y en los famosos audios que salieron de Florentino Pérez hace un año se decía, efectivamente, corroboraban un poco de que no gustaba ese programa a Florentino Pérez. Detrás de todas estas tertulias también hay muchos movimientos políticos de presidentes, pues en este caso a lo mejor no sé si del Real Madrid, porque no sé si es verdad realmente esa historia, pero Alfonso Arús y la gente que trabajaba en el Rondo siempre afirmó que habían cancelado ese programa porque Florentino Pérez lo había pedido. Lo cambiaron por Club de Fútbol, presentado por Josep Pedrerol, al que muchos conoceréis. Yo fui becario de Josep Pedrerol, por los famosos becarios de Josep Pedrerol hace unos años que dijo, becarios no, yo no vuelvo a trabajar con becarios. Yo fui becario de Josep Pedrerol. No puedo decir nada malo de él porque la verdad que a mí me trató genial y aprendí muchísimo con él. Es súper exigente, pero a través de la exigencia también se aprende. A mí me trató súper bien, así que yo ahí no puedo decir nada malo contra él porque la verdad que a mí me trató fenomenal. Y me consta que a muchos compañeros que han trabajado con él han salido encantados. Hemos salido mejores periodistas con él. Te exige, pero claro, también estamos para que nos exijan. Y este programa, pues sí, quería hacer un poco más pues querer ser un poco más de estudio estadio, pero dándole una vuelta. No triunfó mucho, solo duró una temporada y bueno, era Josep Pedrerol con el portero Hugo Gatti. Juan Antonio Puerta. Y buscando también un poco de pues bueno, imágenes diferentes también, especie del día después, sin llegar a él, pero una cosa entre estudio estadio y el día después. Solo duró, como decimos, un año y después después de ese año, Josep Pedrerol vio que lo que realmente triunfaba era el formato del Rondo, la tertulia futbolística, y creó Punto Pelota en 2008, que fue, digamos, la explosión de estas tertulias sobre todo. Y como decía, después del Rondo, fijaos la cantidad de tertulias futbolísticas que han aparecido. Yo he trabajado en algunas de ellas, o sea, por eso digo que tampoco en futboleros, en Marca TV yo trabajé con Pachi Alonso, con Enrique Márquez y Felipe del Campo, después Tiki Taka, y en TPA también hemos tenido una tertulia futbolística más pausada y más relajada, pero también porque, bueno, son formatos que
que están triunfando dentro del aficionado futbolístico y bueno, la verdad es que gustan a ese aficionado y la verdad que muchas de ellas pues siguen, como por ejemplo el Chiringuito de Jugones, otras pues no han tenido tanto éxito, como por ejemplo el Desmarque, bueno, Estudio Estadio todavía sigue con ese formato, el Superlunes, por ejemplo, en TPA no triunfó mucho, pero ahí siguen muchas de ellas. La Portería en BTV, que es una televisión de Barcelona, sí triunfa bastante, así que bueno, hay algunas que siguen adelante y otras que se han quedado por el camino. La de Aragón Televisión triunfa también mucho, tiene una tertulia todos los días también, una tertulia que ya es muy veterana, como veis, desde 2007, y es un poco ahora lo que se ha llegado, ¿no? De aquel Estudio Estadio de ver los goles a estas tertulias futbolísticas que nos invaden ahora y que tienen mucho que ver también con las redes sociales, sobre todo con Twitter. Con Twitter y Twitch lo vamos a ver sobre todo para retransmisiones. Twitter es la red social más vinculada a los eventos deportivos. Ahora todos estos programas también se retroalimentan con todo lo que están diciendo los espectadores desde casa, les hacen participar mucho y yo creo que esa participación también hace que se enganchen los espectadores, hacen que participen mucho y yo creo que es una de las claves también de por qué la proliferación de este tipo de programas. Hay un estudio, lo que os decía antes, que el 40% de las personas que ven un evento deportivo, no solamente futbolístico, hablo en general de fútbol porque es el deporte rey, pero un evento deportivo, usaron Twitter durante el visionado. Es decir, ahora, sobre todo la gente joven, está viendo el partido y lo está comentando. Quiere ser un comentarista más de la radio, quiere ser un comentarista más de la televisión, lo comentan entre ellos, se crean conversaciones también en las propias redes sociales y entre los que usan Twitter más intensamente, pues el 96% interactúa mientras ve un evento deportivo. Ahora mismo Twitter en España, en cuanto a eventos deportivos, para el marketing, sobre todo para las empresas, es una herramienta fundamental. Sobre todo, no sé si podéis hacer la prueba alguna vez que veáis un partido grande o de Champions. Yo he tenido compañeros donde las empresas les han contratado por hacer la publicidad, pero no publicidad de, por ejemplo, esto es un caso real de Heineken en la Champions, que Heineken es patrocinador de la Champions. Entonces contrataban en España una serie de periodistas para hablar de ese partido, haciendo referencias a, por ejemplo, pues eso, a Heineken o con el hashtag Heineken, pero comentando el partido tal cual. ¿Por qué? Porque es una forma de enganchar y la gente, sobre todo los jóvenes, sobre todo en la edad de 20 a 40 años, ven los partidos con Twitter. Entonces es una forma de enganchar y para las empresas es un filón de oro. Después tenemos el fenómeno Twitch. Fenómeno Twitch, que es una red social para streamear, hacer streamings, y sobre todo aquí el gran ejemplo es Ibai Llanos. Quiero que veáis esto para que veamos un poco cómo ha cambiado la comunicación deportiva. Es decir, 6 millones de personas vieron su retransmisión sobre el Clásico, pero vamos a ver cómo ha sido esa retransmisión sobre el Clásico. Un equipo turco de... Es verlos a ellos cómo celebran sus reacciones sobre el partido, porque ellos no pueden dar el partido porque no tienen derechos. 6 millones de personas congregaron viendo esto. O sea, ya no solamente hemos cambiado la cámara hacia el espectador, sino hemos cambiado la cámara hacia los tertulianos, pero hemos cambiado la cámara hacia nosotros mismos en casa. Porque esto es estar en casa viendo el partido con unos amigos. Ojo, comunican muy bien, o sea, no es una crítica, o sea, comunican muy bien, saben llegar a la gente joven, saben llegar a sus espectadores, saben cómo engancharlos, son súper sinceros, comunican muy bien, hablan muy bien. O sea, no es una crítica, sino es la forma de ver cómo ha cambiado todo. O sea, de lo importante que era antes solamente saber un resultado
una hora después del partido en la hoja deportiva, ahora ya nos interesa ver cómo está celebrándolo Ibai y sus amigos en su casa, que me parece de verdad que tener mucho mérito tener a 6 millones de personas así. A mí me tocó, cuando estaba en Madrid en Marca TV, nosotros no teníamos los derechos de primera división, teníamos los derechos de segunda. Y en los clásicos, los Madrid-Barcelona, hay mucha gente que no tiene el canal, por ejemplo Movistar, que echa los partidos. Entonces, hacíamos una cosa así en el plató. O sea, a mí me ponían a narrar, entonces la cámara solo me veía a mí con 2 comentaristas y ellos comentaban el partido. Nosotros estábamos viendo el partido en una pantalla, yo narraba el partido, ellos lo comentaban, y eran los programas con mayor audiencia de la cadena. Es verdad que era una cadena minoritaria, tenía normalmente un 1%, entre un 1 y un 2, y esto sacaba un 3, un 4, 500.000, 600.000 espectadores. Para nosotros era una bomba, pero que había gente, era radio en la tele y la gente lo veía y lo consumía. Y esto es un poco esa versión, pero en casa y con Ibai los amigos, que insisto, que comunican muy bien porque han hecho cosas extraordinarias. Cosas tan extraordinarias como, por ejemplo, tener la Copa América de 2021. La Copa América no la tenía absolutamente nadie, ninguna televisión aquí en España. La compró el grupo Cosmos de Gerard Piqué, el jugador del Barcelona. Y la idea de Piqué no era ganar dinero con esos derechos de la Copa América. La Copa América se disputó en el mes de junio del año pasado y la Copa Davis, que sí está organizada por Piqué, era en octubre, en Madrid. Entonces, la idea de Piqué era enganchar a la gente, con Ibai Llanos, sobre todo a la gente joven, para tener una plataforma para llevarla a esa gente, de ahí a que se enganchara con la Copa Davis de Piqué. Porque es verdad que el tenis no engancha tanto como el fútbol, no engancha tanto a la gente joven, pero a través de ese movimiento, y Piqué participó mucho en la Copa América, tuvieron a Ronaldo, hicieron un auténtico espectáculo de la Copa América, sobre todo en la final. Pero para que veamos un poco las estrategias también empresariales. Tengo a una persona que tiene mucho éxito en el público joven, me voy a invertir un pequeño dinero en un deporte como el fútbol, en la Copa América, que se emitía a las 2 de la mañana, para intentar también enganchar hacia otro evento que va a ser multitudinario en octubre. Y de ahí que, por ejemplo, Gerard Piqué participe en tantas cosas de Twitch, con muchos tuiteros famosos, porque enganchan mucho a la gente joven y de ahí pues también para sus negocios. Y después me quería también hablar un poco de los informativos deportivos, de qué es informativo y qué es un programa. Considero informativo, por ejemplo, lo que hace Televisión Española, lo que hacemos las televisiones autonómicas, incluso Telecinco, un informativo puro y duro, y lo separaría un poco de, por ejemplo, lo que hacen 4, La Sexta o Antena 3. Deportes 4 y Jugones de la Sexta, que es de Pedrerol, o Deportes 4 con los Manolos o en Gol Televisión, son programas deportivos, dan información, sí, pero se vende también como una especie de programa, hay incluso tertulia, hay opiniones, se llevan a invitados, es más un programa de media hora, donde hay mucha competencia también entre ellos, y yo no lo consideraría el informativo clásico que nosotros conocemos de cuando vas a poner el telediario. O sea, yo por ejemplo no me imagino en un telediario que estén continuamente entrando personas, te puede entrar una entrevista para opinar de un experto, pero no continuamente otros periodistas para opinar, y eso es lo que ocurre a lo mejor en estos programas. Yo por eso separaría lo que es puramente un informativo de deportes a un programa deportivo como ello, que quizá esté equivocado, pero yo hago esa separación. Y después sí que me gustaría acabar un poco con lo que hacemos en TPA Deportes, que con muchas ganas, con mucha ilusión, a veces con pocos medios, pues intentamos dar esa información deportiva, tal cual, en un informativo deportivo. Es verdad que ha cambiado mucho la TPA, yo llegué en 2014, ha cambiado mucho la TPA desde 2006 cuando nació, tenía los derechos de la Champions, de la Liga de Campeones, tenía los derechos de Primera División, de Segunda, daba los partidos de Segunda B cuando estaba el Real Oviedo, Fórmula 1, ha cambiado mucho. Yo ya llegué, digamos, en época de vacas flacas,
Pero así todo, yo siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad también, creo que tenemos mucha suerte, y no es porque yo trabajé allí, pero tenemos mucha suerte. Además, aquí en Grado tenéis grandes periodistas en la TPA como Diana o María. Tenemos mucha suerte de tener una televisión pública como la Televisión del Principado de Asturias, con unos informativos que creo que son de lo mejor que se puede encontrar aquí, que se pueden mejorar muchas cosas, seguro, pero que se nota. Yo aquello de que la tele podía vertebrar el territorio y todo eso me sonaba a veces a mucha palabrería política, pero es que es verdad. Yo he conocido muchos rincones de Asturias gracias a la TPA, he conocido muchas historias de Asturias gracias a la TPA. No estoy hablando solamente de deportes, estoy hablando de más allá, de los programas, de los informativos. He conocido muchas noticias a través de la TPA, rincones, y en los temporales, por ejemplo, mis compañeros hacen verdaderas filigranas para poder llevar de verdad la información a todas las casas. Y la verdad es que con todas las limitaciones de presupuesto, de medios que se tiene, la verdad que hacen un trabajo extraordinario. Y en deportes, pues también lo intentamos hacer información. Es verdad que en deportes siempre da la sensación de... A mí siempre me preguntan, ¿y tú de quién eres? ¿Del Oviedo o del Sporting? Siempre da la cosa de... Muchas veces nos llegan correos incluso, hoy hablasteis 10 minutos del Sporting y 8 del Oviedo. Eso se da mucho. Pero bueno, también es verdad que el deporte es pasión, el deporte, y eso también, pues bueno, eso es bueno. Intentamos no equilibrar, porque la información no tiene por qué ser equilibrada. Un día es noticia una cosa y otro día es noticia otra, y no se tiene que equilibrar, pero sí que, por ejemplo, estoy muy orgulloso de trabajar en un sitio donde habla de fútbol, donde habla de hockey, donde habla de balonmano, donde habla de baloncesto, donde habla de piragüismo, donde habla de golf, donde habla de patinaje de velocidad, donde habla de bolos. Estoy súper orgulloso porque creo que eso es un informativo deportivo. Que no llegamos a todo, que nos gustaría hablar de muchas más cosas. Claro que nos gustaría hablar de muchas más cosas. Y aquí hay muchos ejemplos de lo que hacemos actualmente. O sea, hay un programa que se llama Reverso, la otra cara del deporte. Tenemos un equipo en Gijón que es el Telecable Hockey, que va a disputar la final de la Copa de Europa. El hockey sobre patines, ¿sabéis lo que es en Asturias? Pues se ha metido dentro de una final de la Copa del Rey para ver cómo es por dentro esa manera que decíamos de saber las conversaciones de los deportistas. Pues hay también un documental del Tarangu. Hay muchísimas cosas que se hacen, que el Sella, por ejemplo, hay un documental precioso del primer año de pandemia que no se disputó, un documental precioso del Sella, el adiós de Kini, un programa de motor. Aquí en Grado también gusta mucho el motor, Caballos de Metal, ya es una auténtica referencia. Este año se van a dar todos los rallies del regional, entonces del campeonato de Asturias. Se hace un verdadero esfuerzo, que se puede mejorar, eso siempre, cada día nos levantamos para mejorar, pero creo que se puede decir que estamos muy orgullosos de poder trabajar en un sitio donde hablamos de tantas cosas y que lo único que podemos hacer es intentar mejorar. Y como decimos, cambia toda la forma de comunicar, también cambia la nuestra, eso está claro, y lo único que nos queda es intentar siempre mejorar y comunicar mejor e informar mejor. Y por mí, no quiero alargarme mucho más porque ya creo que me he alargado incluso demasiado, pero para mí esta es la evolución de la comunicación. Me he centrado solo en la televisión porque, bueno, si me pongo a hablar también de radio y de prensa puede ser muy difícil, pero ya lo que decía al principio, me gustaría abrir un debate o que me preguntaseis o que también me contaseis un poco, ¿no? ¿Cómo veis la evolución? No sé si es mejor lo de antes, mejor lo de ahora, mejor lo del medio, porque todo evoluciona tan rápido. Estamos hablando hoy de Twitter y de Twitch, pero a lo mejor dentro de 3 años sale otra cosa y estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Así que, nada, muchísimas gracias por estar aquí y os emplazo a que me preguntéis lo que queráis o a abrir el debate que queramos.
Bueno, nada, las gracias a Miguel por estar aquí, por supuesto, porque es verdad lo que decías. A mí me da la sensación de que la TPA, en Asturias somos 1 millón de habitantes, y yo estoy por apostar algo de dinero de que el millón de habitantes salimos en algún momento en la TPA. Eso es un valor añadido que yo creo que los asturianos no somos conscientes. En cuanto a lo de deporte, suscribo también tus palabras, que a uno que le gusta el deporte, no practicarlo, sino verlo, es verdad que dais cancha a todos los deportes. Eso pasa en las televisiones públicas y no en las privadas, porque no voy a dar nombres porque si quedan grabados, pero da la sensación de que muchos periodistas deportivos o tertulianos o lo que sea, solo saben de fútbol. Y dan un poco, no hablo de la TPA, por supuesto, pero bueno, salieron ahí imágenes de tertulianos que yo los oigo transmitir, por ejemplo, fútbol, y cuando pegan una patada por encima del larguero dicen ensayo. O sea, yo no pretendo que entiendan de rugby, pero alguna vez veían algún partido o lo que sea, o sea, que cobran dinero por transmitir el fútbol, y el ensayo es colocar el balón oval más allá de la línea. Lo otro es una patada, una transformación. Si no, eso quiere decir que un periodista deportivo haga esa transmisión, ese comentario, parece que a los restos de deportes que ofende. Reitero que el caso de la TPA o de Televisión Española es otro, pero también Televisión Española quizás abusa mucho de esos... Preguntabas antes que si eran mejor antes, ahora... No quiero ser muy radical, pero bueno, sí. Da la sensación de que ahora estas tertulias son como los programas rosa de Telecinco del deporte. Y a veces, bueno, rayan un poco el sensacionalismo, la polémica. Yo creo que como una primera intervención ya digo bastante, pero no va contigo, Miguel, todo lo contrario, ni con la TPA. Pero bueno, es un poco la sensación que te da a ti como espectador. Hay otro tema también que me interesa en tu charla, y es el de los chavales, el tuit, Ibai y tal. Yo tengo 2 críos, uno de 15 y otro de 17, y yo creo que el tema es que ellos pueden estar viendo el partido, pero con otro dispositivo están viendo a Ibai. O sea que son capaces de estar viendo una película y al mismo tiempo estar jugando un juego. O sea, es una cosa generacional, yo creo. Y bueno, me caigo la boca. Gracias, Miguel. No, gracias a ti. Estoy un poco totalmente contigo. También nos puedes criticar, ¿eh? Que de las críticas se aprende. Sí. No, pero sí es verdad. Mira, yo te pongo un ejemplo también. Yo soy un gran escuchante de radio. Por las noches la escucho muchísimo, me encanta. Y ¿cuándo fue? En Navidad, porque estaba el presentador titular de vacaciones. Y el que estaba haciendo el programa decía, pero este año hay Juegos Olímpicos de invierno. Claro, unos Juegos Olímpicos. Para mí, cubrir unos Juegos Olímpicos para mí es más grande que un mundial. Podríamos entrar en un mundial de fútbol, podríamos entrar en un debate. Pero claro, que un periodista deportivo no sepa que en 2022 eran los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, a 2 meses, habla un poco de lo que... Ahí habría que circunscribir un poco y hablar de nombres propios, ¿no? Porque es injusto siempre generalizar en este tipo de casos, porque metemos en una bolsa a mucha gente que injustamente que se lo prepara muy bien. Y a veces los mejores periodistas no son los que están presentando, ni mucho menos, ¿eh? O sea, los presentadores somos una pequeña parte. Lo que pasa es que nos ve todo el mundo y parece que recae sobre nosotros todo el trabajo, pero en realidad, si la redacción no es buena, el presentador, por muy bueno que sea, por muy Matías Prats que seas, no puedes hacer nada. Es decir, yo siempre lo digo, o sea, yo soy presentador, me ha tocado editar, pero son diferentes figuras. Es decir, como una redacción no esté completa, no tenga un buen presentador, no tenga un buen editor, un buen director y unos buenos redactores sobre todo, que son los que están ahí en el campo, los que están en la nieve, porque son los que te transmiten de verdad la información. Nosotros al final somos el canal hacia vosotros, hacia los espectadores, pero el que está sacando la información, el que está ahí es el redactor, y ahí hay muy buena gente, y esos son los que sacan muchas veces
No, muchas veces no, son los que sacan la gran información. Por eso lo decía que muchas veces centramos el tiro en los que están más presentadores, los que vemos, los que escuchamos. A mí me pasa muchas veces, porque al final estás viendo la tele y dices tú, ¿cómo dijo eso? Pues detrás hay mucha gente que es de verdad la verdadera clave de todo. Y estoy contigo que hay algunos que no... Porque parece que el deporte... Yo tengo esta sensación, no sé si muchas veces, como que el deporte es lo menos importante. El otro día, por ejemplo, fuimos a buscar vestuario nuevo y a mí me gusta llevar corbata presentando. Y me decía, ¿pero por qué corbata? Si es total deporte, no sé. Y por ejemplo, a mí me gusta, en el Reino Unido tienen... Al final estás en la tele y es imagen. Y yo puedo entender que a lo mejor pues hay gente que prefiere ir en camisa o bueno, eso... Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la vestimenta del Reino Unido, van con corbatas súper elegantes, no sé qué, porque para mí, personalmente, es una opinión, es una forma de darle seriedad y importancia a lo que estoy haciendo, porque para mí es súper importante, porque hay mucha gente detrás que está queriendo saber lo que ha pasado en el entrenamiento del Oviedo, en el entrenamiento del Sporting, lo que ha pasado en el partido del Langreo, lo que ha pasado la semana que viene en el torneo de Rugby 7 aquí en Grado, lo que pasará el sábado, por mínimo que sea, hay que darle la seriedad y la importancia que tiene. Y aunque a lo mejor los deportes no tiene la importancia, pues, lo que está sucediendo en Ucrania, para mí sí la tiene, o sea, es fundamental porque hay gente detrás que está esperando la información que nosotros le estamos dando. ¿Alguien más quiere plantear algún debate, alguna historia de lo que hemos comentado aquí? Hablabas antes de Twitter. Yo me gustaría preguntar tu opinión como comunicador profesional sobre esos hilos que se generan de las noticias en Twitter que llegan a ser incluso pues, amenazantes, agresivos o verdaderos insultos. Debería haber, en lo que se refiere a las redes sociales, que las usáis vosotros sobre todo, y la juventud, debería haber un tope, una especie de control en esos hilos que llega desde una noticia de que uno ha fallado un gol hasta que, bueno, que lo ponen verde o que lo insultan. Porque eso al final lo lee la juventud y digamos que lo mama la juventud. Y eso va un poco contra los valores de los que antes tú hablabas. Simplemente tu opinión. Sí, yo creo, a ver, es un tema controvertido porque al final estamos hablando de libertad de expresión, una libertad fundamental. Pero claro, por ahí se cuelan las fake news que hacen muchísimo daño, ya lo estamos viendo. Por eso muchas veces la importancia del periodismo, que muchas veces parece que no es importante, pero por ejemplo con esto de la guerra de Ucrania, me voy más allá del deporte, fijaos lo que se está diciendo en Rusia, ¿sabes? Verdaderas mentiras a sabiendas, y lo que se ha dicho en muchas otras situaciones, por ejemplo con la matanza de Bucha, y menos mal que hay periodismo, que hay testimonios allí. Y respecto a, claro, lo que decía de que por ahí, por la libertad de expresión, se cuelan las fake news, se cuelan también pues, los insultos, porque al final los insultos, el que lo emite dice que es su libertad de expresión, pero claro, la libertad de expresión acaba donde tiene el derecho al que estás insultando. Entonces, claro, ahí el problema es ¿quién tiene que meter mano? ¿Tiene que meter mano la propia organización de la red social? ¿Tiene que meter mano el gobierno? Creo que es un tema, para mí sí tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite. Porque encima el problema no solamente es ese acoso que suele haber en las redes sociales a ciertas personas o las fake news, sino que se esconden detrás del anonimato. Y el problema es ese anonimato. Yo creo que si hubiera una verificación de la identidad, se acabaría con muchas de las cosas que ocurren en las redes sociales. Pero se deja el anonimato, puedes poner solamente un mail que te inventas y no tienes que dar ningún tipo de explicación. Y es muy difícil
soportar y gestionar el tema de... Nos estamos desviando un poco del tema de la comunicación, pero es muy difícil gestionar y soportar el tema de las redes sociales cuando tanto para bien como para mal. Yo llevo con redes sociales desde el principio, para mí es una herramienta creo que muy buena, más positiva que negativa, y al principio cuando empecé en la televisión, pues claro, empecé en 2010, tenía 28 años, pues te haces más popular, te haces más conocido y crees que con esa herramienta de Twitter, pero claro, tiene la otra cara, que es que a lo mejor no le gustas a todo el mundo y nunca le vas a gustar a todo el mundo y no todo el mundo, primero, no es que sea de tu opinión, pero yo por ejemplo comentaba partidos de segunda división. Entonces al ser comentarista de segunda división, a veces pues tienes que dar tu opinión de si una cosa es penalti o una cosa no es penalti. Y a través de ahí, pues el de la Ponferradina, que yo dije que para mí era penalti y para él no era penalti, fíjate, pues claro, era un clic, @lartategui, y pues de esas hay que saberlo gestionar bien y cuesta mucho. A mí me costó mucho y es más, yo me he apartado un poco porque, bueno, también es verdad que tengo un crío pequeño ya y tampoco tengo tiempo para andar con muchas historias estas, pero me parece una herramienta peligrosa. Y lo que decías tú, yo creo que sí se debe haber un control. El problema es quién debe controlar y para mí una herramienta fundamental sería la verificación y de que haya una identidad detrás de cada perfil, que se sepa quién está detrás con su DNI y con su nombre y apellidos para, en caso de que haya un acoso, se pueda denunciar y que la policía sepa quién está detrás de ese tipo de hilos. Porque me parece fundamental, una cosa es la libertad de expresión, pero otra cosa es que hay otros derechos fundamentales de la gente que deben ser respetados. Pero es una cosa que va a ir a más y yo creo que saldrá. Twitch ha salido hace poco y fijaos, entre la gente joven, o sea, todo el mundo. Hay una página en Twitch que se llama Girantes que hizo en el último día de mercado de fichajes, habla solo del Barcelona, 24 horas, no eran 24 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche que cerraban el mercado. Solamente hablando de los fichajes y de los movimientos del Barcelona. Entonces tenía a 2 chavales por ahí en las oficinas, no sé qué. Pues había 400.000 personas. En el momento que yo me metí, 400.000 personas mirando eso, fichajes. O sea, estamos hablando de una... Es brutal y es a la vez que creo que es positivo, que tiene muchas cosas positivas, también tiene ese peligro de saber controlarlo y ponerle unos límites, claro. El problema es saber dónde los límites. Para mí la verificación debería ser obligatoria. La responsabilidad, que cada uno se haga responsable de lo que dice. Claro, lo que pasa es que todos sabemos que si dejamos la autorresponsabilidad, esto de como la autogestión, eso muchas veces no funciona, porque la autogestión ya sería solamente el crearte un perfil falso con un icono, ya estás viendo que no vas por buen camino, o sea, que vas a hacer algo que tú no harías realmente, ¿sí? si fueses cara a cara. Mira, me decía un amigo, Antón Meana, que es periodista de la cadena SER, a él le caen en redes sociales por arriba y por abajo. Y una vez estaba cenando en Gijón y él conocía, detrás de un perfil falso, él sabía quién estaba. Y coincidió en el mismo sitio cenando. Y la verdad que es muy echado para adelante, yo eso nunca lo hubiera hecho. Y se fue al sitio donde estaba cenando él y dice, ¿por qué no me insultas ahora? ¿Por qué todo lo que me has puesto en Twitter, que sé que eres tú, no me lo dices ahora que me tienes aquí delante si eres tan valiente? Claro, el otro quedó así petrificado, ¿no? Pero claro, es que si tú te creas un perfil falso es para hacer algo que tú en tu vida real o con tu identidad no harías. Con lo cual para mí me parece que es algo que debería ser vital y que debería implantarse en Twitter y en las redes sociales. Una cosa, me sorprendió lo que comentaste ahora en la anterior intervención, de que como que el deporte no era importante, lo comentabas en la redacción. No, yo fui a una tienda y me comentaba el que me atendía. No, en la redacción no. Porque en la redacción realmente el único segmento que tiene su propia cabecera y tal, es precisamente los de deportes. Y el otro día hubo aquí el sábado unas jornadas de literatura y medios de comunicación, estuvo una compañera tuya, representantes de radio y tal,
Y claro, el sector de la cultura pues decía, pues es que los informativos es todo política y deportes. Y deportes porque realmente se lo gana y la gente lo demanda. Y política no se sabe por qué, porque todos conocemos la política y luego la mitad del informativo y en todo política. Entonces, por eso me sorprendía lo que comentabas. No me refería, y quiero dejarlo claro, que a la redacción, me refería a una persona de fuera, o sea, al dependiente que me estaba atendiendo, que me decía, ¿por qué pones para presentar corbata? No, si no es deporte, que no es como dándole... No, a la redacción tenemos... A mí las redacciones de deportes han cambiado bastante, a mí me tocó la época ya nueva, pero bueno, son pasionales, ¿eh? O sea, son de discutir, de debatir. Lo que pasa en la calle, pues lo mismo, al final cada uno también tiene sus preferencias y eso, pero no, para nosotros es... O sea, el deporte para mí es importantísimo. Lo que decías ahora, que en los informativos había política y deportes, en esto también tengo que lanzar una lanza a favor de la TPA. Se habla de política lo necesario, o sea, las noticias, pero se habla de muchísimas cosas, se habla en los propios informativos, de actividades e iniciativas que muchas veces decimos, joder, que Asturias está deprimida, no sé qué, no sé cuánto, y la cantidad de historias que hay en TPA Noticias Matinal. Miguel González hace unas entrevistas deliciosas de 10 a 10 y cuarto, y bueno, entrevista a gente de fuera también, pero entrevista a muchos asturianos de aquí y asturianos que están fuera. Y es ingente la cantidad de valor que hay en Asturias y de la cantidad de iniciativas que no se conocerían. A mí me fascina. La verdad que como yo estoy ahí pendiente, estoy en el matinal también, que tenemos 2 pases, me fascina. Me dice el editor por el pinganillo, venga, que vas ya, no te quedes embobado ahí, porque muchas veces... es asombroso, médicos, de todo, empresarios. El otro día había una asturiana que estaba hablando de nuevas tecnologías desde Alemania, de nuevas energías, ¿verdad? O sea, encima te hablan con una pasión. Por eso digo que la verdad que para eso la TPA habla de política, también habla, porque es parte de nuestra vida. Pero, por ejemplo, da también a la cultura, le da mucha... Hay un programa que a mí me parece de los mejores programas que tiene la TPA, Pieces, que está súper bien hecho, súper bien hecho. No conozco a los que lo hacen, lo digo porque no... Pero el horario es terrible. Pero es una cosa... Es una cosa deliciosa y culturalmente hablando... Sí, es difícil. Yo lo veo, en TPA la carta lo veo porque me gusta mucho cómo se hace el programa, me parece delicioso y la verdad que está súper bien cuidado. Se hacen cosas muy chulas, la verdad. Yo tengo una rápida, si me dejáis. Yo soy un apasionado de los deportes y somos de la generación más o menos, y hablando con mis amigos que también son deportistas natos, siempre elogiamos los deportes de la TPA. ¿Por qué? Porque dan voz no solo al fútbol, sino, por lo que te ha dicho, ¿no? Pues todo esto, a muchos deportes. Lo decía Gustavo, que vas a las cadenas generalistas y yo creo que has hablado de evolución y yo más bien diría que es una involución, en parte. El Chiringuito, Pedrerol, con todos mis respetos, yo creo que vamos hacia atrás. Yo creo que las nuevas redes sociales yo creo que dejan de lado a unas generaciones que yo debo ser un arcaico porque a mí no me gusta nada y las uso. Pero creo que van en contra de lo que es el deporte y la comunicación para unas generaciones que estamos más acostumbrados a la radio, a la tele. Entonces yo quiero preguntarte hacia dónde evoluciona la comunicación deportiva o hacia dónde crees que debe evolucionar. Yo soy muy amante de la comunicación de los 90, que ya después para mí es como para ti pues algo, un referente. Y no sé hacia dónde crees que debe evolucionar. Mi idea es pues más o menos lo que tienes ahí en la pantalla ahora. Documentales de calidad, informativos de calidad, y esas tertulias chiquiteras, yo creo que no tienen futuro, y si tienen futuro se dirigen a un público muy especial
yo lo llamo, en parte, ¿cómo decirlo? Falta de cultura deportiva, que fomenta la falta de cultura deportiva. No sé si hacia dónde tiene que ir todo esto. A ver, yo estoy contigo en que al final la comunicación y la información de calidad siempre triunfa. Los productos de calidad en cualquier escenario de la vida siempre triunfan. Yo soy como tú, siempre me llaman muy tradicional para eso. En Marca me lo decían, tenía alguna discusión con, por ejemplo, Edu Aguirre, que está en el Chiringuito, que es muy madridista, trabajaba conmigo y yo tenía muchas discusiones con él porque a mí no me llena, o sea, es un muy buen chaval, pero bueno, tenemos diferentes puntos de vista de lo que es la información deportiva y cómo debe ser. Y a mí me gustan hacer documentales. Yo del Adiós al Brujo lo hicimos en 4 días, rápido, pero eso lo degustas. Es súper caro. O sea, la cantidad de tiempo que tienes que hacer, a lo mejor lo de Pieces pues va un poco por ahí, no sé cómo lo hacen, pero claro, la calidad cuesta tiempo y dinero. El documental que hizo Nacho Mateos en el Sella de hace 2 años, claro, hay que entrevistar a muchísima gente. Son jornadas laborales que pierdes, por ejemplo, un redactor de estar en el informativo, tienes que llamar a otro para que le cubra él, son viajes para 1 hora, de emisión. Es decir, para hacer un documental de esa calidad, yo siempre abogo por eso. Pero claro, ¿cuánto te cuesta eso de tiempo y cuánto te cuesta una tertulia de 1 hora? De llevar allí, y además que no solo necesitas el plató. Y por ejemplo, ahora en el Chiringuito de Jugones, yo hace tiempo que no lo sigo, principalmente también, lo voy a reconocer porque a esas horas yo me levanto a las 6 de la mañana para preparar el matinal y no puedo tampoco. Pero ya hablan sobre el equipo que ellos tienen en la Liga de Medios. Es decir, ellos ya, o sea, están hablando de, pues eso, de lo que hablábamos antes de Ibai, ¿no? De ver cómo ellos juegan a su vez. Bueno, yo no sé si fomentan la incultura o no. No sé a dónde va, si van a seguir triunfando o no. Es verdad que ellos tienen buenas audiencias o publicitan buenas audiencias. Ellos tienen también mucha actividad en las redes sociales y a través de la gran actividad que tienen en las redes sociales enganchan a muchos, parece que están en muchos más sitios y claro, tienen una gran audiencia, pero claro, eso tiene una pequeña trampa. Yo he trabajado en estos programas y claro, tiene una pequeña trampa que a las 2 de la mañana si hay 1 millón de personas viendo la tele en toda España y tú tienes a 100.000, efectivamente tienes un 10% de audiencia, pero tienes 100.000 espectadores. Para conseguir un 10% de audiencia a las 10 de la noche en El Hormiguero necesitas tener a lo mejor 2,5 millones de personas. Claro, el problema es el porcentaje. O sea, claro, el porcentaje a las 2 de la mañana, entonces todas esas comunicaciones de las redes sociales a nosotros nos aburrían para que pusiésemos también los datos de audiencia, de cuándo nos iba bien, de cuándo no nos iba bien, porque hay mucha competencia en esas tertulias. Ahora no sé si entre Estudio Estadio y el Chiringuito de Jugones hay tanta, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en Futboleros había que saber lo que estaba haciendo Pedrerol para también cambiar los temas y bueno, o sea, se iba a... Yo soy como tú, abogo por la información de calidad y por el deporte de calidad. Es mucho más caro, pero creo que es más rentable. Y más para las televisiones públicas y más para las televisiones autonómicas en una región como Asturias. Y yo creo que además, y ahí a lo mejor me estoy pasando un poco de la raya, pero creo que a través de eso es también fomentar el deporte base, las retransmisiones, todo es favorecer al deporte base, no solamente porque te vean o no te vean, sino porque a la gente le encanta que salga en la tele, porque esos son anunciantes también, es publicidad, claro, todo eso es importante. Y lo que hablaba antes de vertebrar territorio, pues vertebra también, en este caso, el deporte. Y yo abogo por eso. Reverso para mí me parece un programa exquisito, o sea, exquisito. Lo ha hecho Laura Solís, la mayoría de reportajes, y es un programa exquisito. Claro, le lleva mucho tiempo.
Le lleva mucho tiempo de grabación, le lleva mucho tiempo de edición, de cuidarlo, y es media hora de programa. Pero creo que eso es lo que, al final, lo que prevalece. Lo que el ojo no ve, el día después, yo creo que seguiría triunfando tal y como estaba puesto, mejorando el decorado. Tal y como estaba el programa número 1, hoy seguiría triunfando, yo creo. Incluso con la gente joven. Porque son historias que valían en los 90, pero que valen hoy. Que la gente que va a los campos tienen sus historias. Yo me acuerdo que llevé a mi hijo al Molinón con 3 años. Mi hijo no aguanta 5 minutos, tiene 6 ahora, no aguanta 5 minutos viendo un partido. O sea, me dice que por qué tengo que ver tantos partidos. Lo llevé al Molinón y no paraba. O sea, me daba vergüenza porque no paraba de molestar. Escalera para arriba, escalera para abajo, escalera... Pues eso es una historia. Su primer partido, pues él... Y esas cosas, esas historias, triunfaban en los 90 y yo creo que triunfarían hoy. Pero ¿cómo ha cambiado el día después de entonces al de hoy? No tiene nada que ver tampoco. Empezando ya por los presentadores, en lo que el ojo no ve, veíamos antes, ya hay una sección de humor. Yo creo que al final la calidad, como en todos los aspectos de la vida, acaba triunfando, pero claro, también es cara. Y bueno, yo por ejemplo Caballos de Metal también creo que también es un programa exquisito, y las retransmisiones de los rallies, aparte de tener muy buena audiencia, creo que se hacen con medios limitados, pero que han quedado muy bien, y creo que este año vamos a disfrutar mucho. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, simplemente reiterarte que desde la Asociación Valentín Andrés estamos muy contentos. Nos has dado una lección. Yo que además sigo muy poco el deporte, pues porque me atrae últimamente poco, pero que me ha resultado tremendamente interesante y aclaradora de muchas cosas que yo desconocía. Y como yo, pues me imagino que, bueno, otros estarán más enterados que yo y sabrán más. Y vamos, reiterarte nuestra gratitud desde la Asociación Valentín Andrés, y me vas a permitir que no te vayas de esta, que ya desde ahora es tu casa, sin recibir 2 cosas que tenemos reservadas para ti. Una, en el aspecto gastronómico de la Villa de Grao, que somos hermanos tan cercanos, tan próximos y en ocasiones tan distantes, que lleves algo relacionado con la Villa de Grao, la parte gastronómica y en la parte cultural. Tengo 2 cosas. Tenemos los compañeros de la Asociación de Valentín Andrés, tenemos 2 cosas para ti, no queremos que te vayas sin ellas. Esta sería la parte gastronómica que... Muchas gracias. No queremos que te vayas sin Madre ella. mía. Y esto... Pero esto que es madre mía. Y esta sería la parte cultural de... No me pongas esto, ya veréis. Este es un pin en el que tenemos todo el concurso internacional de los últimos 30 años que llevamos realizándolo, concurso internacional de relato corto y el concurso escolar que realizamos año tras año. Ahí tienes en este pin pues todos los libros que editamos cada año del concurso, para que tengas como recuerdo nuestro. 1.000.000 de gracias, de verdad. No, gracias a ti, Miguel. Un placer, Eduardo. Y un aplauso. Muchas gracias a todos, muchas gracias.